Al principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado, una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa, pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época: tener un hijo a través de su sierva egipcia, Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba y en el desierto buscaría su identidad y propósito. Cerca de un pozo en el desierto, un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que se presentó ante Agar, una mujer desesperada en su viaje. Con lágrimas en los ojos, ella confesó: «Estoy huyendo de la presencia de mi señora Sarai». El ángel, con autoridad y gentileza, le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras se entrelazaban promesas divinas. «Multiplicaré en gran manera a tus descendientes», proclamó el ángel, «tantos que no podrán ser contados». Luego, la noticia profunda llegó. «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estaría contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres estaría contra él. Viviría en presencia de todos sus hermanos. Dominada por este encuentro divino, Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó con lágrimas mezcladas con reverencia: «Tú eres el Dios que ve». Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo, y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época, esto marcó solo el comienzo de su viaje. Cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Vagaron por el desierto, al borde del desespero,
hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruegos fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la jornada del joven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje, con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15:9, Nueva Versión Internacional, dice: Entonces el Señor le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Ismael fue a Abraham y se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis 28:9, Nueva Versión Internacional, dice: Y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Mahalat, hermana de Nebaiot e hija de Ismael. A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante, corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías 2:24, Nueva Traducción en lenguaje de hoy. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza. Génesis 10:21, Nueva Versión Internacional. A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes, a lo largo de las generaciones, una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y yo seré el Dios de ellos. Génesis 17:7-8, Nueva Versión Internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán donde serán extranjeros, dijo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio, y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis 17:10-11, Nueva Versión Internacional. 8 días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será un marcador permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado una vez alcanzada la edad será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis 17:14, Nueva Versión Internacional. Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable, generando naciones y reyes,
Génesis 17, 15, 16, Nueva Versión Internacional. Abraham cayó con el rostro en tierra, preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo, y si Sara, a los 90 años, podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis 17, 19, 21, Nueva Versión Internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero, de acuerdo con el mandato de Dios. Abraham tenía 99 años e Ismael 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis 21, 13 y 18, Nueva Versión Internacional, mientras que Génesis 17, 22, 27, Nueva Versión Internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17:10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa, en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia. Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21, 1-2, Nueva Versión Internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo, fruto de su unión con Sara, como Isaac. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía 8 días de vida. En ese momento, Abraham tenía 100 años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó: «Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo». Génesis 21, 6, 7, Nueva Versión Internacional. Isaac creció, fue destetado y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, burlándose. Esto la perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis 21, 10, 11, Nueva Versión Internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Agar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Agar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Beersheba. Génesis 21, 14, 16, Nueva Versión Internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Agar puso a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño
Y el ángel del Señor se apareció a Agar, consolándola y prometiéndole hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 21, 17-21, Nueva Versión Internacional. En ese mismo periodo, Abimelec se convirtió en el comandante de su ejército. Buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelec por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto, y Abraham ofreció 7 corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Beer-seba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis 21, 32-34, Nueva Versión Internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Agar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelec y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales, mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos 7 corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había cavado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Beer-seba y allí hicieron un pacto. Génesis 21, 30-32, Nueva Versión Internacional. Abimelec preguntó a Abraham, ¿qué significan estas 7 ovejas que has apartado? Abraham respondió, toma estas 7 ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo. Así que llamaron a ese lugar Beer-seba, porque allí juraron. Luego, Abimelec y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beer-seba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael parecía contradecir las normas de la época. Aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis 21:9, Nueva Versión Internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones, pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en 2 pasajes, Génesis y Primera Crónicas. Génesis 25, 12-16 describe la genealogía de Ismael como sigue. Esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael.
y estos son sus nombres, según sus aldeas y campamentos. 12 príncipes, según sus naciones. Primera Crónicas 1:29. 31 proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, después Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Shetur, Nafis y Kedema. Es sorprendente que haya exactamente 12 hijos enumerados para Ismael, al igual que los 12 hijos de Jacob. Esto también puede compararse con los 12 hijos de Na y los 12 hijos de Esaú. Génesis 25:16. Destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis 25:18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 25:19. Menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus ismaelitas como Getur, Nafis y Nodab. Génesis 16:12. Describe a Ismael como un hombre salvaje, cuya mano estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él. Debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Cetura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas, y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37:25, 28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes, y en Génesis 37:36, 39:1, 45 y 50, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José. Jueces 8:24, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. En Gálatas 4, Pablo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4:29, Nueva Versión Internacional. Pablo se refiere a la historia de Ismael e Isaac, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaac, el hijo nacido de la promesa y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaac, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina. La historia de Lucifer, desde la gloria hasta la maldición, involucra a una entidad conocida como Lucifer, que se menciona en el capítulo 14 de Isaías. La palabra Lucifer tiene su raíz en el latín y significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea se refiere a él como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma.
Era un ángel de alto rango en las huestes celestiales de Dios. Junto con Miguel y Gabriel, Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error desafiando a Dios, como se describe en Lucas 10:18, donde Jesús relata haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús compartió esta visión con sus discípulos como una advertencia sobre los peligros de dejar que el orgullo los dominara. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. Corresponde al juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer, quien ocupaba una posición única y honorífica en el cielo, como se relata en Ezequiel 28:12-15. Lucifer era un querubín ungido que cubría. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio. A pesar de su belleza ejemplar, el orgullo llevó a Lucifer a desafiar a Dios y buscar igualarse con él. Aparentemente, Lucifer era un gran querubín. Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y, debido a su orgullo, se sumió en la iniquidad. Algunos de ellos lograron alejarlos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a su rebelión contra Dios. Como respuesta, Dios arrojó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes lejos de su presencia. Para describir la actividad de Lucifer, influyendo en algunos ángeles para volverse contra Dios, a través de su trama persistente, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 19 de la Biblia amplificada, declara: «Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé por tierra, y te puse como espectáculo ante los reyes para que te vieran. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió, y te reduje a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocían entre los pueblos están espantados por ti. Te has convertido en terror y ya no existirás jamás. Traje fuego de en medio de ti, te consumió y te redujo a ceniza en la tierra. Ante los ojos de todos los que te miran, todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados por ti. Te has convertido en un espectáculo terrible y aterrorizante, y dejarás de existir para siempre». En algunas versiones de la Biblia, la palabra comercio se aplica a alguien que actúa como difamador o propagador de chismes, es decir, alguien que trafica tanto en mercancías como en rumores. En varios libros de la Biblia, como Levítico, Proverbios y Jeremías, esta palabra se traduce como difamador o chismoso. Por ejemplo, en Proverbios 20:19, se nos advierte contra ambos tipos de personas. El chismoso revela secretos, así que no te entremetas con el que habla demasiado. Esto ilustra lo que hizo Lucifer. Se acercó a los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Les ofreció posiciones de mayor responsabilidad en la administración del universo. El diablo nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ni en el cielo ni en la tierra, por una razón sencilla: todavía funcionan. Todo esto no sucedió de repente ni en pocos días. No podemos medir el tiempo que Lucifer llevó para promover su rebelión, pero fue suficiente para organizar una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convencer a aproximadamente un tercio de los ángeles para unirse a él. Esta estimación se basa en una declaración sobre Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta expresión interpreta las estrellas del cielo como refiriéndose a todo el grupo de ángeles. Él continúa socavando varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando fue expulsado del cielo, Lucifer no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino, en oposición al reino de Dios. El orgullo, el pecado original, se lee en tu corazón. Tu corazón se ha enaltecido por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, para que te contemplen. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la cual fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez por el alcohol, adulterio, o incluso una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más letal de todos. Muchos fieles de iglesias nunca soñarían con cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se llenó de orgullo. Su orgullo finalizó con la transformación de Lucifer en Satanás. Creo que es vital para todos nosotros comprender que el primer pecado en el universo no fue el asesinato, ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo lo que generó la rebelión. Además, fue el orgullo surgido de las bendiciones que Dios mismo otorgó: luz, autoridad, belleza y sabiduría. Todos estos dones eran de Dios, pero la actitud equivocada de Lucifer los distorsionó en instrumentos para su propia destrucción. Los seres amados y capacitados por Dios todavía hoy están cometiendo el mismo error trágico que Lucifer cometió. En el capítulo 14, versículos 2 y 15 de Isaías, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Era la ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo 5 declaraciones consecutivas precedidas por la frase «yo haré», diciendo «yo subiré al cielo, exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo». La ambición desmedida de Lucifer por la promoción fue la causa de su caída. Las Escrituras nos presentan un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no era la luz en su esencia divina. Él era una criatura y no tenía el derecho de ser igual a Dios. Sin embargo, anhelaba la igualdad con Dios, y cuando intentó alcanzarla, cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y disfrutaba de la igualdad con Dios. Por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más elevada y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó enormemente, dándole un nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, tanto en los seres celestiales, es decir, todas las huestes creadas que sirven a Dios en su cielo, como en aquellos que están en la tierra. Esto significa que en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo, y también aquellos que están debajo de la tierra. Esto se refiere al dominio de Satanás en el Hades, que incluye la muerte, el infierno y también los muertos que anteriormente habían rechazado la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción: la humildad. Este es un principio inmutable sin excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo. Ese es el gran secreto. Como Proverbios 18:12 declara: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero antes de la honra está la humildad. Nuevamente, en Filipenses, encontramos una verdad maravillosa revelada. Por eso, Dios lo elevó a la posición más alta y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. La humildad es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Señor, elijo humillarme delante de ti, renunciando al orgullo, la arrogancia y la ambición personal, tanto delante de ti como de mis hermanos creyentes, para dar un ejemplo práctico de humildad. Jesús habló sobre esto en una parábola acerca de los invitados a un banquete de bodas, como se relata en Lucas 14:8-11 de la Biblia amplificada.
Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque puede haber alguien más distinguido que tú, invitado por el anfitrión. Entonces, el anfitrión y el invitado podrían decirte: cede tu lugar a este hombre. Entonces, en vergüenza, tendrías que ocupar el último lugar. Pero si te sientas en el último lugar y el anfitrión viene y te dice: amigo, sube más arriba, entonces serás honrado en presencia de todos los que están a la mesa contigo. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto se ilustra en Isaías 14, 11, 15, de la Biblia amplificada, donde se habla de la caída de Lucifer. Su arrogancia y grandeza fueron arrojadas a la tumba junto con la música de su corazón. Los gusanos se extienden por debajo de él y lo cubren. Tú que caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, tú que debilitabas a las naciones, pero en tu corazón decías: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte, subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Pero tú serás arrojado a la tumba, a los lugares más profundos del abismo. El deseo de Lucifer era igualarse a Dios. Se imaginaba tan inteligente, bello y majestuoso, que pensó que podría ser Dios. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba encargado de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro de la música que sigue encantando a las personas hasta hoy. Lucifer tenía la responsabilidad del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos. Él era el querubín que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. También estaba a cargo de la música, era un artista y tuvo mucho éxito. Sin embargo, se rebeló y cayó debido a su orgullo. Las líneas de batalla fueron trazadas y fue expulsado de la presencia de Dios después de engañarse con su sabiduría y belleza y de concebir su traicionera rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron arrojados junto con él. Quizás Lucifer fue el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios, pero se dice que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer o Satanás comenzó desde dentro antes de llevarlo a su perdición. Después de enorgullecerse por su sabiduría y belleza y de planear su rebelión contra Dios, fue derrocado de la presencia de Dios y sus ángeles traidores fueron arrojados junto con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única, diferente de cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma en que Adán fue creado, algo que el Creador tenía en mente para combatir el orgullo. Adán provino de una fuente diferente a cualquier otro ser que conozcamos, siendo el más bajo y humilde. Y aún así, Dios lo capacitó para alcanzar las alturas más elevadas. Dios lo hizo así para enseñarnos la importancia de la humildad y la sumisión ante su voluntad. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer con los pies en la tierra y humildes. El contraataque de Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, fue implacable. Tenía una enemistad particular hacia el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios en sí mismo, pero podía luchar contra la imagen misma de Dios dentro del hombre. Su alegría consistía en profanar esa imagen, destruirla, y para ello trabajaba incansablemente.
Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración. Está escrito en Judas, versículo 1, que los imagina un épico y eterno enfrentamiento celestial. En los tiempos inmemoriales, cuando el mundo aún no conocía la luz del sol, había un ángel llamado Lucifer. ¡Oh, qué ser tan magnífico, brillante y encantador! Era la estrella de la mañana, un ser celestial resplandeciente en lo alto de los cielos. Pero Lucifer anhelaba algo más allá de su esplendor. En su corazón, la semilla del orgullo comenzó a germinar. Este ángel, que una vez fue la luz de los cielos, cayó en la oscuridad del orgullo y la rebeldía. Se convirtió en Satanás, el adversario supremo de Dios. Su historia es una advertencia. Cuando te niegas a adorar, te degradas y caes. Pero escucha, hay una lección que podemos aprender de esta caída épica. No importa cuán bendecidos seamos, debemos humillarnos ante Dios. Lucifer se negó a adorar, y esa negativa lo llevó a su perdición. No permitamos que el orgullo nos ciegue. En su lugar, demos a Dios la gloria y la honra que merece. Recuerda, desde el principio de la creación, Dios insufló vida en la humanidad en el libro de Génesis. Si tienes el aliento de Dios en ti, debes alabar al Señor. Así lo ordenan las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo. Fuiste redimido para alegrarte, liberado para bailar y cantar. La adoración es una parte seria y sagrada de nuestra conexión con Dios. Incluso en la iglesia, algunos pueden burlarse, pero aquellos que comprenden la verdadera esencia saben que la alabanza y la adoración son nuestra línea vital espiritual. Imagina que no puedes sobrevivir sin agua, que tu cuerpo no puede existir sin oxígeno. De manera similar, un cristiano no puede vivir sin adorar a Dios. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento y conspiración. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí.